A continuar con la segunda parte de la jornada de la abogacía virtual y vamos a pasar a la parte de ideas inspiradoras en el sector legal. Vamos a comenzar con Miquel Fortuny, que es el director de Fortuny Abogados y fundador de Legalin, y nos va a hablar del despacho Legalin. Bueno, pues sin más preámbulo, Miquel, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Sois muy afortunados porque vais a poder echar una siesta a mi sponsorizada en este caso por Miquel Fortuny, porque a la hora que es y tal, la verdad que se agradece, ¿no? Bromas aparte, agradezco a la UOC y en especial a Jordi Estalella por haberme invitado. Para mí es un evento que me hacía mucha ilusión personalmente, y además Jordi nos instó a que explicáramos la experiencia propia, pero a nivel inspiracional, es decir, que hagamos un flashback y expliquemos un poco qué pasaba por nuestra mente o qué pasa por nuestra mente en realizar estos proyectos. Básicamente, a mí me dijeron una vez, yo había sido músico y soy músico amateur, y antes tenías que grabar una maqueta, presentarla a una compañía discográfica, pasar una serie de conductos y al final acababas pues fracasando, como fracasé yo, de verdad, salió mal la historia. Pero hoy en día Internet hace que grupos que eran como cuando yo estaba estudiando la carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues salgan un vídeo en YouTube, ese vídeo tenga viralmente una repercusión y acabamos teniendo una maqueta gratis colgada en Internet con una serie de repercusiones y las compañías discográficas pues detrás de esas emisiones. Con eso que os quiero decir que todo cambia y que la profesión de abogado, que parece una profesión muy rígida, está totalmente ahora en movimiento. Y lo que antes era enviar una maqueta o enviar un artículo a una determinada editorial y tener un enchufe para que te lo publicaran o no, hoy en día es totalmente democrático gracias a Google. Totalmente democrático. Con lo cual veremos en la exposición que haré de 20 minutos, no os voy a hartar demasiado, veremos que gracias a la democracia que ha existido ahora en Internet se puede llegar a competir con las grandes firmas. En mi caso no vengo de una gran firma, vengo de como el 95%, según las estadísticas del ICAP, de abogados del inicio personal e intransferible. O sea, yo lo que hacía cuando mis clientes se iban del despacho era pues ponerme los guantes de látex y lavar las zonas del despacho, así empecé. Pero realmente cuando hice la pasantía aún existía el papel cebolla, tengo 42 años, me acuerdo estar sentado en la sala de espera donde teníamos los aranzadis consultándolos, y gastando pantalón, porque al final te tenías que sentar en el suelo y tener todos los aranzadis allí. Con lo cual, ¿qué os quiero decir? Que no se trata ya de los nativos digitales, no. Se trata de intentar utilizar la tecnología porque está allí, porque está aquí y porque el consumidor de servicios jurídicos de aquí 10 años son los nativos digitales. Con lo cual, cuanto antes empecemos, antes acabaremos, porque no hay tregua. Ya no es una opción, es una necesidad y una consecuencia del mercado y del consumidor, porque no dejamos de ser empresas de servicios jurídicos. Con lo cual, cuando hablo con compañeros y me dicen, no, es que tú eres de otra generación o esto es para los que están ahora en la UOC estudiando. No. Esto es adaptarse al cambio. La resiliencia de la profesión se está poniendo en tela de juicio y en prueba. Y la capacidad para modificar y para adaptarse a esas tecnologías nos va a dar mucha cancha, como veremos, en el ámbito de la facturación, que al final decíamos con Martí comiendo, es donde todos vamos a morir. Legalin es un proyecto que, bueno, yo estaba un poco en esto, ¿no? Digamos, de la tecnología, de cómo un poco haciendo una prospección a 10 años, como un día vi a mi sobrino de 1 año, ahora tengo una niña de 15 meses que hace lo mismo, que cogía un móvil y yo tengo problemas con mi hija para luchar por el móvil, ¿vale? Es decir, las empresas de gran consumo ponen a niños para probar qué hacen con los nuevos productos y de ahí van evolucionando. Entonces, eso a mí me dio una idea y dije, es que estos no van a buscar el abogado por la prensa, estos no van a comprar por la prensa, estos van a comprar por Google. Entonces,
dije, ¿y si tú fueras un cliente del futuro, qué buscarías si tuvieras entre 25, 30, 40 años? ¿Buscarías los servicios legales por Internet? Lo normal es que sí. ¿Por qué? Porque hoy en día Google viene a ser como la televisión. Lo que no está en Google no existe. De ahí nació la idea. Legalin nació de la idea de buscar un target de cliente muy específico, que ahora os diré cómo lo conceptué, para satisfacer una necesidad intelectual mía en aquel momento, que era crear una spin-off. Una spin-off se utiliza mucho en el mundo de la universidad y de la investigación, es un proyecto que nace de una matriz, de una empresa matriz, como una escisión, los que seáis mercantilistas, y se crea para intentar testar el mercado, un producto, un servicio, y intentar comercializarlo. Eso es la spin-off que, viendo a mi sobrino utilizando el móvil, se me acudió de intentar. Pero claro, dices, ¿qué tipo de producto o de servicio puede comprar un consumidor legal, un legal smart shopper, que ya hablamos de legal smart shopper? ¿Qué puede comprar? ¿Qué se puede paquetizar? Evidentemente se puede paquetizar todo en función de la tecnología que tengas, pero yo no fui en eso tan ambicioso. Yo utilicé 6 unidades de negocio básicas y lo que hice es colgarlas en un despacho, pero en formato web shop, porque lo primero que me planteé es si yo como consumidor me contrataría a mí mismo. Empecé a hacer una indagación por Internet y veía desde divorcios a 300 euros, monitorios a 200 euros, desde 200 euros, desde 300 euros, ¿vale? Y digo, ¿y yo le voy a dar el dinero a un abogado desde 300 euros? No, no se lo voy a dar. Si yo quiero contratar por Internet un abogado, me tendrá que dar seguridad. Esa contratación, como cualquier otra, nos tendrá que dar seguridad. De ahí el formato web shop que se ideó. Es decir, son servicios paquetizados con un itinerario legal y nos la jugamos al precio fijo, no el desde o pídame presupuesto. El cliente, nosotros no podemos perder tiempo negociando precios. Lo que hacemos es publicar precios cerrados. Luego ya entraremos en la política si los bajamos, los subimos, pero para eso investigamos el mercado continuamente. Y no solo como consumidor, eso ya me gustaba, es decir, a ver, yo voy a un bufete, me dan el precio cerrado, me ponen el itinerario legal y además controlo el pago. Es decir, otro de los las grandes críticas a la profesión. Al abogado nunca sé lo que le pago. El Smart Legal Shopper, el Legal Smart Shopper, es exigente en el pago porque tiene una cultura superior ya y puede comparar mucho más con comparadores de precios, etc. Entonces, vamos a dividir el proceso por fases. Usted me paga por lo que yo hago, no me adelanta dinero. Es decir, si yo le hago una demanda de desahucio, usted me paga la demanda de desahucio. Si yo voy al juicio, usted me paga el juicio. Y si al final vamos al lanzamiento, me paga usted el lanzamiento. Pero usted siempre paga cuando yo ya he realizado el trabajo. Pusimos un itinerario legal donde en color verde estaban las funciones que hacíamos nosotros y en color blanco las funciones que hacía el cliente. Y aquí está el gran misterio. El cliente trabaja con nosotros. Por eso los precios son más equitativos, que luego entraré en que no es low cost para mí toda la virtualidad. Y luego digo, vale, pero ya una vez sé lo que me va a costar, sé cómo lo voy a pagar, ¿y si no hacen el trabajo? ¿Y si luego se cuelgan, como se dice vulgarmente? Entonces, pusimos la plataforma de gestión de los expedientes con licencias para autorizar a los clientes que en 24 horas en cualquier lugar del mundo nos vieran el trabajo. Fijaros lo que está pasando en las cocinas de los restaurantes. ¿Os fijáis que las cocinas están transparentes y ves cómo los cocineros trabajan? Eso es lo que quieren ver nuestros clientes. Nos quieren ver trabajar. Quieren ver qué hacemos. Y para nosotros eso es una gran oportunidad para vender un servicio, porque vendemos un intangible. Pero imaginar que el cliente accede al expediente y en cualquier momento puede ver cómo está este expediente y nos puede incluso criticar el trabajo. Claro, el cliente por Internet le tienes que dar una seguridad, si no, no te va a contratar o es más difícil, ¿no? Esa fue la esencia del proyecto y esa fue la esencia de una spin-off, ¿vale? La otra pata de por qué crear un despacho virtual era para dentro del despacho Fortuny Legal, que es la marca que nosotros tenemos como boutique,
crear una cultura tecnológica entre los abogados. Si creamos una spin-off como un laboratorio, los abogados entenderán que deban reportar su trabajo a una máquina como quien ficha. Yo les digo, si salís, fichar, si entráis, fichar, si llamáis, fichar, todo fichado, ¿vale? ¿Por qué? Porque creas la cultura de transparencia hacia el consumidor final. Y de esta manera, a través de una spin-off, me permitía tener esa cultura tecnológica dentro del despacho. Evidentemente, el acceso a la tecnología es el que es, pero como ha dicho Eva Bruch, no son barreras de entrada, porque hay productos y servicios bastante económicos y con bastante facilidad para tenerlos, ¿vale? Ese es el paso natural que creas cuando realizas un despacho virtual. No era una cuestión de facturación. Pronto va a salir un artículo en prensa, no es una cuestión de facturación. Es lo que decía un poco al principio Ana, en cuanto a que el proyecto te hace surgir otras ideas y es una manera de evolucionar, ¿de acuerdo? En mi caso, crear un despacho virtual me permitió, actualmente estoy haciendo vídeos, tengo un videoblog, me permitió, por ejemplo, estar hoy aquí, me ha permitido tener una serie de clientela en cualquier lugar del planeta. Es la barrera que no existe, es en cualquier lugar del planeta te puede venir un cliente y, por tanto, es una manera incluso de comenzar a reputarte online. Hay muchísimas maneras, pero es una de ellas. Quizá no la única, pero es una de ellas. Entonces, si tenemos en cuenta esta situación, tenemos que valorar, cuando creemos un despacho, nosotros en este despacho lo que valoramos es, vale, ¿cuánto es esta facturación para nosotros? ¿Vale? La facturación de las 6 unidades de negocio. Nos estábamos hablando de un 15%. Esta facturación en los próximos años va a bajar, efectivamente, porque hablamos de commodities. Hablamos de servicios que en derecho se llaman commodities porque no aportan un valor añadido. Lo podrán acabar haciendo máquinas o lo que se ha llamado paralegales, ¿no? Entonces, teníamos dos opciones. O perjudicar la marca principal haciendo un servicio que bajaba de precio y por tanto el cliente no lo entendería, o bien decir, si es un 15% de la facturación, ¿vamos a perder esta cuota de mercado? No, no la vamos a perder. ¿Por qué la vamos a perder, esta cuota de mercado? Lo que hicimos es ponerlo en el lugar donde nosotros creíamos o creemos que se va a consumir ese servicio, que es en el cliente online, ¿vale? Entonces, de perder una cuota de mercado, pasas a poner una spin-off con otra marca para que el cliente sepa distinguir que hay una matriz, pero que hay otra marca que ofrece otro servicio, que es unas commodities, pero es online, para no confundir. Lo que sí que os aconsejaría es que abstenerse de que vuestro core business del despacho, el core business, que es la esencia principal, la convirtáis en un low cost. Porque el cliente entonces no entenderá nada. No entenderá que antes me estás cobrando por un concurso de acreedores o por un tema de un sumario que había como una compañera penalista, X dinero, y ahora me estás cobrando una cuarta parte. Entonces, es muy importante que se puede simultanear varios despachos, pero que cada uno, a mi modo de ver, tenga su propia esencia, su propia autonomía y su propia política de precios, porque si no el consumidor no lo va a entender. Otra cosa que sí que estoy apreciando es que se está confundiendo despacho virtual con low cost. A mi modo de ver, no tiene nada que ver. Si fijáis nuestro despacho, que es de lo que puedo hablar, ¿no? De lo que me han dicho que venga a hablar, el despacho virtual Legalin, no son los precios más baratos del mercado. No lo pretendemos. Lo que pretendemos es dar un output, un valor añadido al cliente que navega por Internet, y ese output es la seguridad, ese output es la consulta online de los expedientes y una serie de parámetros que hace que el consumidor decida pagar un poco más y tener un servicio en Internet con un alto valor añadido. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos conseguido o no? El tiempo lo dirá. También os digo que el mercado no está lo suficientemente maduro, a veces lo comentamos, como para determinadas cosas asumirlas, ¿vale? También os digo que el mercado de abogados tampoco está lo suficientemente maduro
como para realizar una prestación de servicio tecnológica. Me explico. El cliente de Internet es un cliente histérico. Histérico. El cliente de Internet te manda un mail y lo ha enviado a 8 despachos más. Y está así. A ver quién me responde primero, ¿vale? Entonces, si el grado de madurez de los despachos que prestamos el servicio, el grado de madurez tecnológico me refiero, no es el óptimo, abstenerse, porque es la esencia de Internet, la rapidez en la velocidad de las cosas. Entonces, sí que es cierto que si hay un grado de respuesta rápida a ese pedido, a esa solicitud, el cliente lo valora mucho. Nos encontramos mucho con situaciones de, gracias, sois el único despacho que me ha contestado al email. Y, como es un laboratorio, es una spin-off, dices, ¿me puede decir usted a cuántos despachos ha enviado? A 8. Claro, 8, y eres el primero, ¿vale? Claro, eso te hace reflexionar. Es decir, estamos hablando en una sede virtual y nos tenemos que plantear si realmente somos lo suficientemente virtuales para dar ese servicio, porque si no, al final, no os gastéis el dinero, ¿vale? No os gastéis el dinero si no sois capaces de actuar con velocidad. El cliente en Internet quiere velocidad, quiere seguridad y es muy exigente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pueden utilizar las tecnologías? Un despacho virtual lo que te permite, si es una web shop, es vincular ese itinerario, pues por ejemplo, con conversaciones vía Skype o vía otra tecnología, puede ser cualquier tipo de tecnología aplicada a la comunicación, en la cual el cliente no necesita desplazarse. Hoy lo veíamos en tipo de conferencias colectivas, y eso para muchos clientes que están todo el día en su trabajo, hay un movimiento migratorio muy importante en España, que salen al exterior, y además, los nativos digitales de aquí 10 años estarán mandando. Entonces, para esas personas eso es muy importante. Entonces, tenemos que ser capaces de ofrecerles también una posibilidad de videoconferencia, una posibilidad de relacionarse 100% virtual. Otra de las ideas que se me ocurrieron por la cabeza es cuando vas al médico por determinadas situaciones, un análisis de sangre, no hace falta perder horas de trabajo para irte al médico con el análisis de sangre para que te lo lea. Simplemente puedes virtualizar esa visita y puedes enviarle ese análisis de sangre y él te lo dirá por Internet. Este es el cliente que estamos viendo, que determinadas cosas sabe que no tienen valor y no quiere perder tiempo en esas circunstancias. ¿De acuerdo? Como conclusión, un poco como segunda parte de mi ponencia, lo que sí que me gustaría incidiros es que acceder a la tecnología no hace falta montar un despacho virtual. Probablemente lo hice fatal porque invertí demasiado en hacerlo, demasiado dinero, ¿vale? Y demasiado tiempo. Y hace un año todo ha evolucionado muy rápido y no me caen los anillos de decirlo, ¿eh? Creo que soy consecuente un poco con lo que Jordi quiere, ¿no? Que seamos totalmente inspiradores y honestos. Si bien a nivel de facturación os puedo decir que no os va a salvar, luego veremos ejemplos de mucho más éxito, ¿no? Pero en mi caso sí que me sirve para seguir evolucionando constantemente en el ejercicio de la profesión, ¿de acuerdo? La profesión es muy estática y si no planteas situaciones nuevas, automáticamente nos vamos a ver totalmente perdidos en muchos de los parámetros que se van a dar. Entonces, el acceso a la tecnología, repito, no hace falta crear un despacho que sea online o simplemente acceder a esa tecnología vía redes sociales, vía tener una web que sea atractiva o inclusive realizando blogs, realizando otro tipo de herramientas, utilizando otro tipo de herramientas tecnológicas que os permita acceder a la tecnología porque os va a abrir la mente a otras posibilidades que probablemente en el ejercicio tradicional hoy en día ni vislumbramos, ¿vale? Yo decía en un tuit hace poco que iba a hablar un poco de yogures y de vinos en el sentido de que llegará un momento en que está todo tan atomizado. Fijaros lo que han hecho las compañías de vinos. Antes comprabas un vino y no te fijabas en la etiqueta. Ahora compras el vino por la etiqueta. O sea, los productos cada vez se hacen más atractivos a la vista, con lo cual podemos acceder a la tecnología
con una web que sea atractiva, pero que al final el cliente lo que va a valorar no solo que sea atractiva, porque habrá muchas webs, sino siempre iremos a parar a lo mismo, al offline, al servicio efectivamente prestado. De nada sirve que un vino tenga, o un yogur, la etiqueta más cool o más chic, si al final ese producto no es bueno. ¿Con eso qué a dónde vamos a parar? En unos años veremos que el offline y el online tienen que ser totalmente coherentes. Porque el consumidor es mucho más inteligente y mucho más exigente. Si tenemos un offline o un online, perdonad, con unas características, con unas directrices, con unas pautas que luego no se sustentan en el offline, podremos tener un problema reputacional importante. ¿Por qué? Lo que comentaba cuando estaba Carlos García León. Está muy bien lo de las redes, está muy bien lo de la tecnología, pero al final el cliente, si os entra por la vía offline, tiene que tener la misma sensación que tenga en el canal online. Porque si no, habréis vendido humo. Y ahí es donde estamos a tiempo porque todo está por hacer. Porque veíamos que los despachos desde el 2011 están empezando a las redes. Y estamos a tiempo a hacerlo bien. No queramos hacer cosas que realmente luego no podamos ejecutar. Porque parece que el online es como un mundo mágico y misterioso. No, es un mundo que hay personas detrás que prestan el servicio. La ponencia que él nos presentará es Business Angels, el sector legal como inversión. Muchas gracias. Bueno, mientras él prepara su ponencia, con Jordi hemos quedado que al final de todas estas pequeñas ponencias que va a haber haremos los ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta jornada. Realmente me estoy divirtiendo muchísimo, estoy aprendiendo también muchísimo. Y hoy vengo con la gorra de inversor. Yo soy abogado, soy emprendido también en el sector legal, no me ha ido muy bien, la verdad. Pero hoy vengo con ganas de criticarme a mí mismo como inversor y de intentar recomendar un poco a los emprendedores en general y a los emprendedores del sector legal pues qué deberían hacer y cómo deberían presentarse a los inversores para buscar capital. Por tanto, bueno, voy a comentar el nuevo fenómeno de los emprendedores de startups en el sector legal, que yo creo que ha habido un boom en este último año, consejos para emprender y crear una startup y las 6 claves para atraer inversores a tu startup. Primero hago un alto en esta exposición para comentaros un poco un par de intentos o fracasos personales que he tenido en estos años entre otros emprendimientos que he llevado a cabo. En este caso son del sector legal digital de Internet. Uno es abogadogratuito.com, que es una web que creé, bueno, era una sociedad que creé cuando estaba en la universidad, en el año 1999. Realmente fue una experiencia un poco, bueno, fue muy positiva para mí porque realmente le vi potencial en su momento a esto de que sea gratuito, aunque suena raro. Pero os explico rápidamente. En el 99 estaba, creo que en tercero de la universidad. No tengo el logo porque lo he perdido, ya desde el 99 no tengo ni logo ni tampoco camisetas que hice en su día incluso. Esto de abogado gratuito, que era, pues unos compañeros de la universidad pensábamos que era una oportunidad aquello de Internet. Veíamos que la universidad era muy teórica y queríamos ver un poco la realidad de las consultas, ¿no? Hacer un poco la universidad más práctica. Entonces creamos esta web. En aquella época, no sé si recordáis que había muchas revistas de Internet, en papel incluso. Tuvo mucho éxito durante 3 o 4 meses únicamente. Y realmente, pues bueno, tuvimos muy buena acogida, aprendimos mucho en esos 3 o 4 meses, salvo en el momento en que recibí un burofax en mi casa, en casa de mis padres, y era de una abogada de Tarrasa, en la cual me instaba a retirar la web por competencia desleal, eso en el 99. Entonces, claro, yo pensé, bueno, pues seguro que como siga así no me voy ni a colegiar. Y entonces, inmediatamente llamé a mi proveedor de servicios de la web y le dije, oye, retírame esto inmediatamente. Y lo retiré. Las camisetas también, todo lo retiré. Pero bueno, fue una experiencia que yo creo que fue positiva.
porque realmente después de 12, 13 años, servicios jurídicos gratuitos en Internet hay muchísimos hoy en día. Es decir, la primera consulta gratuita te la encuentras en cualquier sitio, así que tampoco íbamos tan mal encaminados. En segundo lugar es Procurea.com. Después de 10, 12 años, pues el año pasado nos dio por aquí. Tuvimos la gran idea de fundar Procurea.com, yo y otro socio. Lo que pasa es que cometimos el error de no dedicarle el 100% de nuestro tiempo, ¿no? Es uno de los errores de los emprendedores. Como dice Carlos Blanco en su libro, pues tienes que dedicarle el 100% de tu tiempo a tu proyecto emprendedor, si no fracasas totalmente. En este caso, fue muy disruptivo, en mi opinión. Hemos tenido buena acogida por parte de los procuradores, muy mala acogida por otros procuradores. Públicamente nos atacaron bastante porque realmente nuestro servicio pues, ponía un poco en entredicho la profesión, ¿no?, de procurador. Pero bueno, recientemente tiene un feedback con unos procuradores que quieren innovar en este aspecto y veremos en los próximos meses que seguro que sale algo por aquí, ¿no? Pero bueno, estos son un par de fracasos de los míos y ahora vamos a ver un poco el histórico del capital riesgo en España en relación al sector legal, ¿no? Aquí tenemos a un representante de una de estas, Martí, de una de estas startups, y veremos un poco cómo ha ido las primeras startups en el sector legal. Hay un error aquí porque Derecho.com entiendo que fue fundada en el 97, no me habías comentado antes, creo. Vale, correcto. No, es que había puesto ahí la cifra. De acuerdo. Entonces, en el años 2007, en el 97 más o menos, 2000, boom de las empresas .com hasta que todo se derrumbó. Nacieron pues VLEX, por ejemplo, de Lluís Faus, donde ya obtuvo el capital riesgo, creo que de 3i, un fondo de capital riesgo, y Derecho.com pues, fue fundada más o menos por esas fechas, ¿no? Son los casos, yo creo que más de éxito porque, como ya sabéis, pues, se fundaron en aquella época y todavía están operando y les va, yo creo que muy bien. Hace un año más o menos, eljurista.com publicó un artículo muy interesante que, pues, indicó en su artículo pues, las 10 startups jurídicas online del momento, se titulaba, y entre ellas pues estaba la del compañero Miquel, también estaba Procurea por ahí, veo que está también ahí, Promolex, Skilllaw, había unas cuantas, y todas ellas, pues bueno, como vemos, el 30% de las startups de este listado se encuentra sin actividad actualmente, entre ellas mi caso, Procurea.com. Tenemos que el 80% de estas empresas, en mi opinión, no son invertibles según los criterios de la industria del capital riesgo. Perdón, hay una S ahí mal en Business Angels, o sea, se me ha colado. Luego comentaremos qué significa eso de ser invertible o no. Posteriormente, bueno, decir que ninguna de esas 10 startups, si no me equivoco, ha recibido financiación de capital riesgo actualmente, pero bueno, tampoco lleva mucho tiempo. Y también avanzar, tampoco ser tan negativo, que las próximas semanas tengo constancia que nacen un par más de startups jurídicas que yo creo que darán mucho que hablar. Ahora vamos a hablar un poco de ideas un poquito más inspiradoras en relación al dinero, a la financiación para nuestro sector, para el sector, insisto, legal digital de Internet. Han habido últimamente unas operaciones que realmente me han sorprendido, no por la calidad de las startups que han recibido dinero, sino por la tendencia que está habiendo de los inversores profesionales, no del entorno del emprendedor, sino de los inversores profesionales por este sector, por nuestro sector digital. En este caso, otra vez tenemos el caso de Derecho.com y el Abogado.com, que ha recibido una inversión de capital riesgo de Cavies & Partners, que es un fondo que está muy activo en España en capital riesgo de emprendedores en general, solo a nivel digital de Internet y muy focalizado al consumidor final. Entonces, ellos están muy activos. Cuando ellos están muy activos, lo que hace aquí en España es que arrastra a muchos otros inversores, porque lo que es el ecosistema inversor en España en startups digitales pues es reducido, y cuando alguien importante, entre comillas, apuesta por un sector en concreto o por una startup, pues normalmente no tiene problemas de financiación si cumple con todas las métricas según el modelo de negocio que ha presentado. Entonces, esto es un caso, pues bueno, que aquí tenemos al
al CEO de la compañía, que luego nos ilustrará también en su ponencia. Luego tenemos el caso de reclamador.es, que también realmente esta startup me ha gustado mucho porque sus servicios entiendo que son gratis. Es decir, lo de abogadogratuito.com no iba mal encaminado, porque ellos reclaman pues lo típico, ¿no? Una pérdida de una maleta en un aeropuerto, cositas así. Lo que pasa es que bueno, pues, lo canalizas por ahí, el consumidor canaliza por ahí la reclamación, ellos lo hacen de manera gratuita, si no me equivoco, si alguien me lo puede corregir, por favor, pues que lo haga. Y si eso lo trasladamos a otro tipo de reclamaciones, no sé dónde nos llevará esto, ¿no? De momento ellos apuestan solo por el tema de las pérdidas de maletas y cosas de estas de los aeropuertos, y ha recibido una financiación de $500.000 euros muy recientemente. Todo esto en los últimos meses. Y por último, seguro que se me escapa alguna otra operación, pero bueno, tenemos LexDir, que creo que es una spin-off de VLex, y ha recibido una inversión de Caixa Capital Risk. Cuando Caixa Capital Risk también le da por invertir en este sector, el nuestro, pues yo creo que es muy interesante. Ellos también han levantado, que creo que $500.000 o 600.000 euros, más o menos. Ellos, LexDir, creo que también tiene una parte de consultas gratuitas. Estoy un poco obsesionado con el tema. Bueno, estos son los de reclamador.es. Bueno, nos encargamos de todo, cobramos a éxito por nuestro trabajo y solo tarda 3 minutos en iniciar el proceso. Realmente yo creo que si esto lo hacen con otro tipo de reclamaciones, pues nos pueden poner en un problema, ¿no? Ahora, a modo de resumen, voy a recomendar bueno, una serie de consejos que yo no he hecho durante estos años, pero bueno, que debería haberlo hecho. Pero bueno, cuando tampoco tienes tiempo para todo. Entonces, es para startups de nuestro sector, pero para cualquiera a nivel de Internet, insisto, no otro tipo de emprendimiento. Pues bueno, el resumen es que la idea no vale nada. Al final, cuando te viene un emprendedor diciendo, oiga, tengo este proyecto, es una idea y quiero que me lo financie, entonces te dice, y fírmame un acuerdo de confidencialidad. Pues normalmente los inversores pues le dicen, pues no te firmo ningún acuerdo de confidencialidad porque al final la idea no vale nada y lo único y tampoco te lo voy a financiar porque ahora mismo no tienes ningún contacto con el mercado, no facturas nada y no te lo voy a financiar. Entonces, eso hace unos meses o hace un año, a lo mejor se financiaban ideas, ahora ya los business angels profesionales y el capital riesgo a nivel fase seed, fase semilla, pues realmente lo que quieren es un poquito un contacto con el mercado. Por tanto, la ejecución es lo más importante y la ejecución rápida, como decías, Miquel, es todavía más importante en Internet. En segundo lugar, crear un equipo de socios fundadores que te complementen como líder y emprendedor. Al final te tienes que rodear de talento, tienes que formar un equipo muy potente y el punto que a mí me ha fallado, por ejemplo, y me falló en Procurea, pues es eso, en dedicar el 100% de tu tiempo al proyecto. Si no lo dedicas, al final pues no tiene sentido. Si le dedicas 1 hora al día, pues realmente no vas a ningún lado. Lo que es el inversor lo que quiere es que el emprendedor, al menos al principio el líder, le dedique el 100% y luego el equipo, pues bueno, si está a media jornada, pues de momento aguanta hasta que cuando ya hay inversiones de 300.000, 200.000 euros, ya lo que quieren es que estén al 100%. Y por último, la importancia de elegir a tus socios, ¿no? Al final, y el reparto accionarial que muchas empresas y startups pues cierran por el error del reparto al principio de las acciones. Vamos a financiar nuestra startup. El otro día ayer leí a Marc Vidal que decía que el futuro viene a toda leche. Supongo que bueno, lo decía por el tema de la operación de Facebook. Yo creo que es así. La nueva economía nos lleva a esto y en España pues va a haber, y en Europa, muchas oportunidades por lo que ahora os comentaré. A modo de ir bastante rápido, porque al final esto nos podríamos extender bastante. 6 claves para atraer inversores. Importantísimo. El proyecto tiene que ser invertible. ¿Qué quiere decir invertible? Pues que tiene que ser escalable. Escalable, al final, nos llevará también a que sea potencialmente global, internacional. De estos proyectos son muy escasos. Como dice Rodolfo Carpentier, dice que son proyectos muy escasos, porque realmente de cada
no sé, de cada 100 al final invierten en 2 startups. Por tanto, la startup que recibe financiación en España, pues tiene muchas posibilidades, si es segunda ronda, de no tener problemas si cumple el modelo de negocio para seguir recibiendo financiación, porque pocos proyectos funcionan en Internet. Hay un ratio de mortalidad muy alto. En segundo lugar, como he dicho antes, la calidad del equipo es súper importante. Al final, el inversor invierte al principio en fase semilla en el equipo, en el equipo emprendedor, en su talento y en su experiencia en Internet. Realmente hay pocos contactos con el mercado, apenas se tiene ingresos, pero al final lo único que te queda es apostar por el equipo, ¿no? Entonces, la calidad del equipo es lo más importante, junto a que sea también un proyecto invertible. Insisto que un proyecto puede ser viable, pero para un inversor de capital riesgo y de Internet no es invertible. Puede ser un proyecto que a los emprendedores le va a ir muy bien, le va a dar de comer, como decía antes Carlos, durante toda su vida, pero para el capital riesgo pues no es invertible. Algo muy importante también de los emprendedores es que tienen que tener un conocimiento del mercado y del producto. Como dice el inversor Caviedes, de Caviedes & Partners, pues tienen que tiene ese mercado conocido, una ventaja competitiva, un equipo completo, tiene que ser el momento de emprender, escalabilidad, y aquí en lugar de éxito, es la salida tiene que haber una salida en el futuro para el capital riesgo. Todo está muy controlado por el conocimiento de los propios KPIs, las propias métricas del proyecto, y esa tiene que ser la obsesión del emprendedor de Internet. Y en este caso, para el sector legal, igual. El punto más importante a la hora de sentarte con un inversor es explicarle cómo va a dar dinero este negocio. Es decir, cómo ganas dinero. Al final, te tienes que hacer estas preguntas que he puesto aquí, ¿no? Que al final es, primero, cuál es tu modelo de negocio, y luego tienes que calcular cuáles son las necesidades financieras para desarrollar el plan. Posteriormente, cómo lo financias, y al final le dices al inversor cuánto le solicitas y le haces una propuesta. Por tanto, tienes que explicarle no que tienes una gran idea, sino cómo le vas a hacer ganar dinero, porque al final, si en el momento que pides dinero al capital riesgo, lo que tienes que tener en cuenta es que el capital riesgo es un sector en el cual todo va muy rápido, y al final le tienes que dar una salida en 5, 6, 7, 8 años, pero le tienes que decir cómo va a salir de ahí, cómo le vas a dar una rentabilidad. Si no, no busques dinero en este sector y financiate de otra manera, vía bancos o lo que sea. Es importante conocer a tu inversor. El otro día en el despacho, pues yo invierto en empresas de Internet solamente. Entonces se sentó en el despacho un emprendedor, un equipo emprendedor que lo que quería financiar era, es confidencial, no puedo decirlo. No es de Internet. Entonces sí que le di un feedback en cuanto a lo que tenía que modificar en su modelo de negocio y en su presentación, porque podría encajarlo de alguna manera en una venta online de su producto, y ese feedback yo creo que es importante, que antes de iniciar una ronda de financiación el emprendedor lo que tiene que hacer es contactar con mentores, con emprendedores que tengan experiencia en rondas de financiación y con inversores para ir corrigiendo sobre la marcha esa presentación o tu proyecto en sí, ¿no? Para al final tener éxito en la búsqueda de financiación más adelante. Por tanto, lo que tienes que hacer es planificar con meses de antelación cómo vas a intentar levantar ese capital. Por tanto, es esencial saber con quién te sientas. Si a lo mejor ese inversor pues solo invierte en un sector que no es Internet, pues si tú le presentas un proyecto de Internet, pues dirá pues que creo que te has equivocado, o realmente no se sentará contigo y a lo mejor no entiendes el por qué no aceptas sentarte contigo, porque al final tienes que conocer con quién hablas, ¿no? Y por último, la estrategia de desinversión. A veces los emprendedores no entienden el hecho que el capital riesgo lo que quiere es una rentabilidad, una salida clara, y de alguna manera esto hay que se lo tienes que hacer ver. Lo que no puede ser es que el modelo de negocio, la presentación, las proyecciones financieras sean conservadoras. Lo que busca el capital riesgo es que sea un crecimiento explosivo. Tienes que darle unas
unas métricas también explosivas, un crecimiento y una salida a corto plazo, medio plazo, en este caso un poquito más ahora con la crisis, pero de 5 o 7 años para poder ellos ver una rentabilidad. Si no le ofreces esta salida, al final pues no van a invertir en tu proyecto, porque al final ellos tienen que dar cuenta a sus partícipes de su fondo y tienen que dar una rentabilidad. Antes de acabar, creo que no sé si he ido bastante rápido, lo que sí que quiero hacer mención es que en España en los próximos 2 o 3 años va a entrar mucho dinero por la parte del capital riesgo y en el capital semilla, en este caso. Se ha creado el fondo de fondos de ICO, que lo que hace es financiar a fondos de capital riesgo. Pone el 30% del fondo de capital riesgo y el 70% se da a inversión privada. Entonces, esto lo que se teme es que pueda haber una inflación de valoraciones en empresas startup, pero al mismo tiempo entrará unos 2.000 millones de euros en muy poco tiempo, en 2 o 3 años. Por tanto, dinero va a haber. Ahora, proyectos invertibles tampoco hay tantos. En el sector legal, en las próximas semanas se van a lanzar algunos proyectos que son, yo creo que invertibles y que son muy parecidos, por la ponencia de Eva antes, a proyectos también de startups norteamericanas. Yo creo que al final la salida de estas startups aquí en España, pues, si se quieren vender, que si entra capital riesgo se tendrán que vender si todo va bien, una posibilidad será vía venta a una empresa norteamericana que quiera extenderse aquí en España o a nivel europeo. Entonces, es una oportunidad, en mi opinión, para emprender en este sector, pero en este caso, los dos casos de más éxito del sector legal digital, si no me equivoco, sí son abogados, pero lo normal es que cuando alguien realmente rompe el mercado y hace algo disruptivo, pues son gente que no tiene nada que ver con el sector. Es decir, a lo mejor alguien que no es abogado es el que al final da la puntilla a nuestro sector y crea la startup del siglo, ¿no? Entonces, sí que han ido a emprender en el ámbito digital de Internet, pero eso sí, no hagáis como yo y dedicarle el 100% de vuestro tiempo. Y bueno, que tampoco es un fracaso. Yo, en mi opinión, lo que hice con Abogado Gratuito y con Procurea pues son intentos más que fracasos. Muy bien, gracias.